el senador citante, uno de los senadores citantes, el doctor Jorge Enrique Robledo. Senador. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. A ver, en el mismo tono en el que estamos todos voy a hacer una intervención muy breve y en ese sentido hay una cantidad muy grande de cosas sobre las cuales valdría la pena decir algo y no lo voy a decir porque pues voy a hacer un esfuerzo por centrarme en dos o tres cosas las principales. Por ejemplo, no me voy a referir a una cosa que sola ameritaría un gran debate, ¿no? Y es que para la contratación del Fondo de Calamidades, que va a manejar una suma inmensa, se aplicarán los criterios de contratación entre particulares. Esto solo debería dar para un debate inmenso, porque si se roban lo que se roban con los controles del Estado en este país, el riesgo que se está abriendo de que estas sumas billonarias se contraten con la lógica de los negocios entre particulares y entre privados, podríamos estar ante un hecho de suma gravedad. Esto solo daría para un debate, pero bueno, no es el tema que vamos a mirar hoy. Y así como este habrá otra serie de temas que no vamos a mirar. Decir primero esto, que no puedo dejar pasar, ¿no? Yo sigo insistiendo en que esto era una tragedia anunciada. La del año pasado y la de este ni se diga. No es cierto que eso fuera un hecho sorpresivo, ¿no? El IDEAM desde junio empezó a decir que venía un invierno de proporciones bíblicas. No voy a ponerme a leer aquí, mes por mes fue diciendo esto y esto y esto y esto. En agosto, recién procesionado el presidente Santos, estuvo en La Mojana, con el agua al cuello, estaban ya los habitantes de La Mojana en agosto. Y por ejemplo, el canal del dique se reventó al final de noviembre. Entonces decirnos que eso puede ser una sorpresa. Los vecinos del canal del dique venían diciendo que el dique se iba a reventar desde el 2009, aquí tengo los documentos, hay un acta del Invías, donde el Invías se compromete a reparar el dique porque el dique se podía romper, que es uno de los hechos más graves de este invierno en cuanto a damnificados. Están las informaciones de los periódicos donde los vecinos, en el periódico La Libertad en Barranquilla decían, hagan algo que esto aquí vamos para una catástrofe. Tengo aquí, digamos, las expresiones de los alcaldes de la zona del distrito de riego del RUT en el Valle, donde dicen, esto es una tragedia anunciada. Entonces, la primera idea que quiero dejar perfectamente establecida es que no es cierto que esto fue sorprendente. En el 2011 ni se diga, pero en el 2010 tampoco. Primera cosa que quiero señalar. Lo segundo es esto. A mí me ha mortificado particularmente que el gobierno nacional, para evadir sus responsabilidades, se haya dedicado a buscar un chivo expiatorio, que es el nombre exacto de estas cosas, que en este caso el chivo expiatorio son las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales, que son autoridades ambientales en las regiones. Repito lo que siempre digo, no hay un solo director de CAR que sea del polo, o sea que no se trata de litigar en causa propia, ni mucho menos, pero uno sí tiene que hacer esfuerzos por ser objetivo. Y por supuesto que a las CAR les caben responsabilidades, pero decir que todo pasó por culpa de las CAR, pues no es serio, no es inaceptable por completo. Ahora, lo más grave es que, ¿por qué las quieren volver chivos expiatorios? Porque a mi juicio, y esto se puede demostrar también, Santos quiere tomarse las CAR. Porque el gran crimen de las CAR es que sus directores no las pone el presidente. Probablemente sea la única contratación en Colombia que no controla el jefe del Estado. Se les pasó. Todo lo demás lo maneja el jefe del Estado. Entonces vienen sobre las CAR, con un agravante, vienen sobre las CAR para una cosa que a mi juicio es muy grave, es que las CAR, muchas de ellas, se le han atravesado a proyectos mineros terriblemente dañinos en las regiones, y menciono particularmente el caso de La Colosa en el Tolima, senadora Martínez, donde la CAR del Tolima está diciendo no se puede hacer ese proyecto porque no hay agua, o sea, no alcanza el agua para la gente y para la producción agropecuaria y además para la mina. Es así de simple la discusión que hay montada allí. Pero voy a decir otra cosa más. Siento que se están moviendo cosas graves en el Tolima de persecución contra la directora de la CAR. Le están echando encima, como se dice, los perros, ¿cierto?, para ver cómo la sancionan y le abren camino a ese proyecto del Anglo-Gola Chanti en esa región del país. Miren, hay hechos tan graves como estas. Esa directora, Carmen Sofía Bonilla, hace unas semanas
expidió una resolución diciendo que de acuerdo con los estudios del IDEAM no hay agua y entonces declaró agotado el recurso hídrico en la cuenca del río Coello. Bueno, y le cayó un personaje que fue antes director de CAR y que es de la Junta Directiva de Cortolima, y le montó qué pleito a la directora, que porque cómo se le ocurría a ella tomar esa resolución. ¿Y saben qué sucedió? Que la directora pudo sacarle una resolución de 1996, cuando este personaje era el director de Cortolima, donde él también había declarado agotado el recurso hídrico en la cuenca del Coello. Todavía se ríen en Ibagué, pero lo que pasa es que esto no es chistoso. Es que encima está Contraloría y Procuraduría, entonces yo aquí le hago un llamado formal a la Contralora y al Procurador a que echen ojo, porque claro, yo no voy a defender a ningún funcionario público que tome decisiones que no puede tomar, pero que esto no se convierta en un truco para perseguir funcionarios que están cumpliendo con sus deberes, porque ahí hay un negocio que vale 15.000 millones de dólares. Eso es lo que está en juego para Angola Chanti ahí. Y esa es una empresa que se está moviendo en el Tolima de maneras como no debería moverse. Y les doy este dato de hace 15 días. Esa empresa financiaba en parte el Festival del Folclore en Ibagué, y este año decidió quitarle la financiación al Festival del Folclore porque los estudiantes de la universidad en los desfiles del folclore hacían comparsas alusivas a su oposición al proyecto de la Colosa. O sea, entonces la plata que reparte la Angola Chanti en Ibagué depende de que le aplaudan o no le aplaudan sus proyectos. Y está pasando esto que está pasando. Ustedes me excusan que me haya detenido un poco en esto, pero es que aquí están pasando cosas que, repito, son demasiado graves en este sentido, sobre los cuales tenemos que mirar, y es lo que está en buena medida en el fondo de todas estas cosas que están sucediendo sobre las CAR. En tercer término, ¿qué es lo que siente la gente? Yo he estado varias veces, bueno, en Caldas y en el Tolima y en otros sitios, pero he ido a la costa varias veces, especialmente a Bolívar y Atlántico, y he estado en Sucre también, en San Marcos, en los distintos pueblos, no los voy a mencionar, de toda esta región, mirando todo este problema de las inundaciones. Y lo que pude ver allá en febrero y en marzo, y ahora y después, es una situación medio dantesca en lo que tiene que ver con el abandono de esos compatriotas. Es decir, los cambuches de plásticos negros donde estaban hacinados, las condiciones espantosas de la alimentación que les daban, la falta de agua potable, las temperaturas altísimas, el desempleo absoluto, porque es que a quien se le inunda su finca queda es en cero. Es decir, a quien le queda su finca debajo de 2 o 3 metros de agua, lo perdió fue todo. Y la negligencia del Estado para atender a sus compatriotas. La puedo certificar porque estuve allí viendo, como hemos estado otros miembros de esta comisión, que estuvimos pues cumpliendo con nuestros deberes por allá. Entonces, lo primero que quiero llamar la atención es sobre esto. ¿Cómo es posible que en marzo, en una de esas idas que yo hago a la costa, aparezca en el Universal, el periódico de Cartagena, depresión momposina inundada y abandonada, y describe cómo se volvió a romper unos trinchos, unos diques, llamemos, ¿cierto? Y están inundados no sé cuántos municipios, no leo la historia pues para no hacerme largo. Este es un hecho pues que es de una gravedad realmente impresionante. Veámoslo además en las cifras del gobierno, para que veamos el grado de incapacidad y de negligencia. Es que en la costa lo que dicen es que el gobierno no es capaz de llevar un mercado pues hasta Magangueola, y en parte resulta ser cierto. Miren esto, el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, desafortunadamente no está aquí el doctor Vargas Lleras, en el cuestionario que le hicimos para este debate, en una respuesta me certifica 2.058.000 personas afectadas, y en otra me certifica 3.300.000. O sea, una diferencia de 1.300.000. O sea, el gobierno no sabe a estas alturas, no hay censo de damnificados, esto es como inconcebible, no hay. Pero además han dicho que solo se atenderán a los que sean damnificados. Veamos otros datos. La crisis agraria es descomunal, porque las pérdidas agrarias son muy grandes. El BID dice que se perdieron 1.4 billones, que hay 300.000 aves muertas, 100.000 reses, muertas también, 1.500.000 reses trasladadas. El Ministerio de Agricultura dice que hubo daños graves en 844.000 hectáreas. El 80% de la zona del Atlántico sigue inundada. Y ojo a esta cifra, que son cifras todas del gobierno. Ministerio del Interior, la toma del Ministerio de Agricultura, dice que ayudas a los productores agropecuarios,
Créditos con tasa de interés subsidiada, 244. Créditos con ICR, 14. Total créditos, 258. 258, no me estoy equivocando. Es decir, no son 2.580 ni 258.000, no, son 258. Son cifras de la semana pasada. Pero eso sí, hay que ver cómo cacarean. Porque el que solo lea la prensa pensará que el cubrimiento es maravilloso y que todo el mundo está siendo atendido con todo rigor y con toda seriedad. El caso de los mercados, que este es un problema que puede parecer menor, pero para la gente es clave, es que la gente está en el hambre. El propio ministerio me dice que solo el 55% de las familias que necesitaban el mercado lo recibieron, o sea, la mitad no lo recibieron. Ahora, las denuncias son muchas más y son más graves. Estoy pues resumiendo la información que se nos vienen dando. En Córdoba el nivel de ejecución, dice la Contraloría General de la República, es del 0.35%, no del 35 ni del 3,5, del 0.35%, o sea, de nada. Son niveles de ejecución de los que estamos hablando, senadores. O sea, esto realmente es espantoso. Son las cifras que nos dan ellos mismos. Le preguntamos al ministro del Interior, bueno, ¿y el agua potable? ¿Cuánta agua potable le han dado a la gente? Dice, no, hasta la fecha no hemos suministrado agua potable, porque eso, si otros la suministran, pues no sabemos, pero nosotros en ese tema no estamos. En viviendas, veamos cosas que aparecen aquí. Viviendas destruidas, 13.000. Averiadas, 446.000. ¿Saben cuántas se han reparado? 19.000, que es el 5% de las 446.000. El 5%. Uno va allá, y esa es parte de la molestia de la gente, hay indignación en la región, porque estas son las realidades que la gente está sufriendo. Arriendos entregados, entonces se supone que parte de los subsidios era entregar arriendos a algunos colombianos. Démoslo en porcentajes para simplificar, 11% de lo supuestamente girado, 11%, o sea, los niveles de ejecución, y estuvo bien que el senador no me pusiera ese dedo en la herida, ¿no? Una cosa es lo que aprueban o lo que dicen que se aprobó, lo que sea, y otra cosa es lo ejecutado, y a la gente le interesa lo ejecutado, no lo que le dicen que va a llegar, sino lo ejecutado. Por último, porque advertí que iba a ser muy breve, voy a leer lo que publicó el periódico El Espectador, o aparte de lo que publicó el periódico El Espectador, de un informe de la Contraloría General de la República, que es un informe de abril 15, que tiene un encanto, y es que fuera de detalles, resume la percepción que tiene la Contraloría después de haber hecho una investigación cuidadosa que, digamos, nosotros para este debate no hicimos, porque este es un debate que en cierto sentido resulta ser un poco precipitado en medio del final del semestre. Yo creo que nos queda el compromiso, senadores de la Comisión Quinta, de hacer el semestre entrante un debate, digamos, con más tiempo, más detalle, más cosas, para hacerle seguimiento a lo que está pasando. Pero miren lo que dice la Contraloría General de la República, que hizo una investigación en detalle. Dice: persisten las debilidades en el proceso de los censos y los registros de damnificados. No se dispone de un plan integral para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. No hay claridad en las entregas realizadas por parte del Fondo Nacional de Calamidades, puesto que no hay soportes de recibo de gran cantidad de ayudas enviadas a los territorios afectados. En otras palabras, prevalece el desorden y la ayuda humanitaria no está cumpliendo con sus objetivos. Prevalece el desorden, esto es clave. Y el desorden es, como se dice, papaya para la corrupción. Veamos otras cosas que dice. Hay dinero, esta es la percepción que hay en las zonas de damnificados, porque yo pienso que es verdad. Hay dinero, pero no se ejecuta totalmente. La ejecución de los proyectos es deficiente, fallas en entidades, censos de afectados tienen líos, no existe el control de entregas, débil es la gestión, dice la Contraloría. Pues dice El Espectador que dice la Contraloría. Dice que todo esto deja mucho que desear y requiere cambios urgentes. Según información de la propia organización Colombia Humanitaria, los recursos girados a las entes del país solo se han comprometido en un 53%, lo cual refleja una baja ejecución de los programas y proyectos creados para la atención y rehabilitación de las zonas y proyectos de las zonas afectadas por el invierno. Es aún más crítica la situación si se considera
el comienzo efectivo de las obras, que ya lo certificaron aquí el doctor Londoño, ya reconoció que lo que tiene que ver con la ejecución es ultra flojo. La Contraloría encontró que es notable la falta de coordinación local, departamental y nacional con respecto a la construcción de obras de mitigación, teniendo en cuenta que el IDEAN ya había advertido la ola invernal. Esta es una de las cosas más desastrosas, que uno lo percibe allá hablando con los alcaldes y con la gente, es que el gobierno nacional ha sido incapaz de coordinar las cosas. Una especie como de cosa montada desde Bogotá, todos los de allá son irresponsables o son ladrones y nosotros resolvemos y resulta que no son capaces de movilizar los recursos y las cosas que habría que movilizar para que esto funcionara. Son notorias las contradicciones entre la información sobre la ejecución de los proyectos que suministran las distintas entidades nacionales y las que hoy se están recibiendo desde las alcaldías y gobernaciones, que hay todo un manejo político de esta cosa. No solo la parte clientelista que ya se mencionó aquí, que es evidente, sino un manejo político en la información. ¿Sí? Que tiende a lanzarle a los colombianos la idea de que el problema está resuelto. Y es probable que la mayoría de los colombianos piensen que ese fue un asunto como del pasado, pero resulta que aquí estamos todavía en un problema de extrema gravedad. En resumen, entonces, y con esto concluyo, dos ideas. La primera, esta era una tragedia anunciada. Además, una tragedia que no es natural, es una tragedia social. La prueba de que estas son tragedias sociales, económicas, etcétera, es que solo les caen, por lo menos casi en el 100% de los casos, solo caen sobre los pobres. Es un drama de pobres y cuando mucho de clases medias. O sea, no estamos aquí ante tragedias sorpresivas, son tragedias sociales más que tragedias naturales. El gobierno, el presidente Juan Manuel Santos, le cabe una responsabilidad inmensa en esto porque el año pasado no movió un dedo para atender una tragedia que se le venía encima y que estaba advertida por las entidades que tienen la responsabilidad de atender esto. La atención, ya una vez generada la tragedia, es de una mediocridad pasmosa. Yo tomo esa idea. Hay recursos de una cierta importancia, pero no son capaces de ejecutarlos. Y esto es especialmente grave, por supuesto. Y lo que es, si se quiere, peor, yo no veo por los informes que esto se esté corrigiendo. Mira, aquí pasan los días, viene este invierno en el que estamos, o que dicen que está disminuyendo, viene el otro al final del año y todos estos problemas van a seguir por completo sin solución. Yo en este sentido también le hago un llamado a la gente, yo creo que hasta hay que meterle pueblo. Es decir, los damnificados, los afectados tienen el derecho a organizarse y a crear organizaciones que los representen y que a través de las cuales se expresen sus puntos de vista. Es decir, no puede ser que una alta burocracia instalada en Bogotá decida más o menos lo que se le antoja con respecto a la suerte de sus compatriotas. Yo la otra vez conté acá un caso, y con esto termino, senadora Daira Galvis, el caso de los habitantes de Gambote. Ese pueblo que parece, uno piensa que es mentira, pero es verdad, el pueblo queda debajo de un puente, todo el pueblo. En Gambote, ahí en el canal del dique. Entonces, claro, eso se inundó y entonces ahora les han ofrecido que los van a trasladar a no sé cuántos kilómetros, es la solución que les plantean desde Bogotá, pero resulta que es que todos esos compatriotas son pescadores. Una interpelación, es Sí. más, como no han querido trasladarse, no les han suministrado ningún tipo de recursos para ellos poder reconstruir o tener alguna alternativa frente a las viviendas deterioradas. Entonces, este es un caso de esos que yo menciono porque es un caso ejemplar de cómo es muy fácil que una alta burocracia empiece a diseñar soluciones, entre comillas, en los mapas sin saber ni de qué se habla. Resulta que es que los de Gambote son pescadores todos. Entonces, decirle a un pescador que para salvarle la vida y para mejorarle su futuro y asegurarle la vida de sus hijos, lo van a poner a 30 kilómetros del río, es decir, a 30 kilómetros de los pescados, pues a ver, eso no se le ocurre a nadie. O que lo vayan a volver un piscicultor, ¿cierto?, en algún sitio remoto del departamento de Bolívar. Pero lo pongo como un ejemplo más de las cosas que están pasando, a mi juicio, equivocadas, y lo utilizo para insistir en una idea, es la necesidad de que las comunidades organizadamente, civilizadamente, exijan el derecho a participar en el diseño de lo que se supone son sus soluciones, porque al final si no les sirven a ellos, pues no les sirven a nadie, y esto por supuesto es un punto que es crucial. Muchas gracias, señora Presidenta.
El IDEAM desde junio empezó a decir que venía un invierno de proporciones bíblicas. No voy a ponerme a leer aquí, mes por mes fue diciendo esto y esto y esto y esto. En agosto, recién procesionado el presidente Santos, estuvo en La Mojana, con el agua al cuello, estaban ya los habitantes de La Mojana en agosto. Y por ejemplo, el canal del dique se reventó al final de noviembre. Entonces decirnos que eso puede ser una sorpresa. Los vecinos del canal del dique venían diciendo que el dique se iba a reventar desde el 2009, aquí tengo los documentos, hay un acta del Invías, donde el Invías se compromete a reparar el dique porque el dique se podía romper, que es uno de los hechos más graves de este invierno en cuanto a damnificados. Y se roban lo que se roban con los controles del Estado en este país. El riesgo que se está abriendo de que estas sumas billonarias se contraten con la lógica de los negocios entre particulares y entre privados, podríamos estar ante un hecho de suma gravedad. Esto solo daría para un debate, pero bueno, no es el tema que vamos a mirar hoy. Y así como este, habrá otra serie de temas que no vamos a mirar. Decir primero esto, que no puedo dejar pasar, ¿no? Yo sigo insistiendo en que esto era una tragedia anunciada. La del año pasado y la de este ni se diga. No es cierto que eso fuera un hecho sorpresivo, ¿no? Que en este caso el chivo expiatorio son las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales, que son autoridades ambientales en las regiones. Repito lo que siempre digo, no hay un solo director de CAR que sea del polo. O sea que no se trata de litigar en causa propia, ni mucho menos. Pero uno sí tiene que hacer esfuerzos por ser objetivo. Y por supuesto que a las CAR les caben responsabilidades, pero decir que todo pasó por culpa de las CAR, pues no es serio, no es inaceptable por completo. Ahora, lo más grave es que, ¿por qué las quieren volver chivos expiatorios? Porque a mi juicio, y esto se puede demostrar también, Santos quiere tomarse las CAR. Porque el gran crimen de las CAR es que sus directores no las pone el presidente. Probablemente sea la única. Están las informaciones de los periódicos donde los vecinos, en el periódico La Libertad en Barranquilla, decían, hagan algo que esto aquí vamos para una catástrofe. Tengo aquí, digamos, las expresiones de los alcaldes de la zona del distrito de riego del RUT en el Valle, donde dicen, esto es una tragedia anunciada. Entonces, la primera idea que quiero dejar perfectamente establecida es que no es cierto que esto fue sorprendente. En el 2011 ni se diga, pero en el 2010 tampoco. Primer cosa que quiero señalar. Lo segundo es esto. A mí me ha mortificado particularmente que el gobierno nacional, para evadir sus responsabilidades, se haya dedicado a buscar un chivo expiatorio, que es el nombre exacto de estas cosas. El senador citante, uno de los senadores citantes, el doctor Jorge Enrique Robledo. Senador. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. A ver, en el mismo tono en el que estamos todos, voy a hacer una intervención muy breve y en ese sentido hay una cantidad muy grande de cosas sobre las cuales valdría la pena decir algo y no lo voy a decir porque pues voy a hacer un esfuerzo por centrarme en dos o tres cosas las principales. Por ejemplo, no me voy a referir a una cosa que sola ameritaría un gran debate, ¿no? Y es que para la contratación del Fondo de Calamidades, que va a manejar una suma inmensa, se aplicarán los criterios de contratación entre particulares. Esto solo debería dar para un debate inmenso, porque si